y arranca. Em, pero me está acá. Sí. Bueno, a ver si suma alguien más. Sí, no, mira, estuvimos hablando. Arrancamos y vamos a continuar, por lo que estuve viendo, con más charlas y más temas. Yo tengo algunos temas pensados, todos son variados o si no podemos profundizar sobre alguno. Eh, perdón, me colgué, me desvié un poquito la, la mente y ya me fui. Eh, nada, bien, no, mira, estuvimos hablando. La primera charla fue sobre enfermedades de tipo del perdón, enfermedades cardíacas, primer charla. Segunda charla fue sobre diabetes. Después, otra charla que tuvimos es el diseño de un menú saludable. Ahí estuvimos armando una... y que me estaba olvidando de subir un cuadro que habíamos armado entre los que participamos, de ver cómo era nuestra alimentación y qué mejoras se le podía hacer. El taller de la semana pasada fue sobre manipulación higiénica de los alimentos. Esta es sobre enfermedad celíaca. El miércoles a las 19 horas volvemos a tener, hay veces que van a ser 2 días a la semana, o a veces una vez a la semana, pero yo les voy a estar avisando en el grupo. Em, Va a ser sobre remedios naturales, 8 remedios naturales que tienen que ver con el estilo de vida. Tengo pensado hacer algo sobre técnicas de conservación de alimentos. Eso ya no tengo fecha, pero bueno, son temas que estaba pensando. Alimentación para la infancia, sí, que es un tema muy pedido también por las madres. Y más, por ejemplo, la introducción de los alimentos. Sí, perdón. Sí. Mm, ujú, claro. Mm, claro. Mm, ujú, bien, 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 bien. Yo los escucho y la verdad que los escucho porque hay un varón también. Me sirve mucho lo que ustedes comparten. Bueno, les cuento. Yo les voy a pasar, ahora vamos a tener una presentación, un PowerPoint. De todas maneras, la idea es que podamos ir, y al estar grabada, digamos, podamos ir compartiendo experiencias, intrigas, cosas que no se sepan. Si hay algo que yo no sé, me parece que porque está esa posibilidad, me gustaría que quienes ya lo están pasando, que compartan su experiencia, cómo lo van resolviendo, ¿sí? Uno, o sea, yo me pongo en este lugar como alguien que va guiando, por ahí en este caso el encuentro, hace disparadores, pero no soy la dueña del conocimiento.
¿sí? Por lo cual, espero y me gustaría que ustedes puedan compartir eh, lo que piensan, lo que saben, ¿sí? Bien, todo lo que estoy compartiendo se lo estoy subiendo, después les voy a actualizar otra vez el link porque como se va sumando gente, em, es una carpeta de Drive que está toda la información de todas las presentaciones que vamos viendo, pero me parece que voy a hacer un Classroom para poder dividirlo bien, poder subir videos y cosas, material que me resulta importante y lo puedo separar por tema, va a ser más organizado así. Así que bueno, antes o para arrancar vamos a tener la presentación. Bueno, les voy a contando que bueno, yo también tengo mi nena en la casa, como les decía, Celeste era, así que capaz es muy probable que me interrumpan en algún momento. Bien, nada. Bueno, arrancamos. Cocina sin TAC. Le mencionaba a los primeros que ingresaron que la cocina sin TAC la puse así y no alimentación para celiaquía. ¿Por qué? Porque el TAC digamos, los alimentos que vienen del trigo, de la avena, el cebado y el centeno, es decir, el grano en sí, como sus derivados, productos derivados, no son uso exclusivo de quienes tienen intolerancia al gluten o tienen el diagnóstico de enfermedad celíaca. Hay un estilo de vida también relacionado con esto, ¿sí? Por lo cual, bueno, por ese fue el título. Eh, bien, este logo seguro ya lo reconocen. Una introducción para ponernos en contexto. La enfermedad celíaca es la intolerancia total y permanente a las proteínas que contienen el gluten. Y este gluten lo vamos a encontrar especialmente en el trigo, la avena, la cebada y el centeno. De estos 4 cereales, el que contiene más gluten es el trigo. Y por eso nosotros como argentinos, por la cultura alimentaria que tenemos, es que nos cuesta la transición. Somos de por sí los argentinos somos muy monótonos para comer, ¿sí? Eh, muchos hidratos de carbonos y grasa, o sea, perdón, y proteínas, como por ejemplo mucha carne, estoy hablando a nivel general, ¿no? Carne, pocas frutas y verduras y poca fibra, ¿sí? Bueno, y el consumo de trigo en nuestra sociedad es muy importante, muy acentuado. Entonces, volviendo en sí a la enfermedad, ahí vemos que esa es una intolerancia total y permanente. Es considerada la celiaquía una enfermedad de tipo intestinal, crónica, eh, y cada vez es más frecuente. De hecho, cada vez se escucha más. Antes como que era el grupo reducido de las personas, de los celíacos, y incluso eso también hacía que tuviesen menos opciones para poder conseguir productos ya elaborados, ¿sí? Porque la realidad, bueno, y seguramente lo pueden afirmar, es que no todos, o sea, a ver, no todas las personas que tienen diagnóstico de celiaquía o intolerancia al gluten tienen esa experiencia amplia en lo que es la cocina, no todos, ¿sí? Entonces, si encima no tienen la experiencia en la cocina, o sea, no saben cocinar, y más con variedad, y encima no hay una propuesta en el mercado, es como que se va complicando más la alimentación. Eh, bueno, la enfermedad celiaquía eh, puede presentarse en cualquier momento de la vida, desde la lactancia hasta la adultez avanzada. Me gustaría eh, que por ahí me comenten, si no escriben en el chat. Yo ahora no los veo la presentación, pero cuando salga la presentación voy a ver lo que ustedes pusieron. O si no, activan el micrófono y me dicen.
en qué momento fueron diagnosticados, ¿sí? Con esta enfermedad. Nora ya nos dijo en el 16, si no recuerdo más. Paula, Paulina, perdón si dije bien, hace 2 meses. Bien. ¿Qué edad tenés, Paula? Paula, sí. Mira vos. Ujú, mm, ujú, ujú, mm, me confirmó. ¿Y hace cuánto venías con los síntomas? Mm, bien, vamos, bien. Avanzamos. ¿Si alguien más quiere hablar? Ningún problema. A ver, no sé si escribieron. Rosa dice, a mi hijo y a mi marido, a mi hijo y a mi marido los diagnosticaron en el 2012, ya hace 10 años. Ah, bien. Y el marido de Rosa es el que más cocina, dice. Está bien. Avanzamos, seguimos. Bueno, fíjense. Ahí ven, dicen, estas son las paredes del intestino, ¿sí? Más que nada el intestino delgado. Bueno, o sea, el intestino, tanto delgado como grueso, tienen estos pelitos, se les llama, o filamentos, eh, o vellosidades, ¿sí? Esto que ustedes ven acá como normal, a ver si supuestamente se ve mi puntero. Esto que se ve que dice como normal, eso es un intestino normal. Es redundante, pero esperen que voy a poner la presentación acá porque me permite poner el puntero. ¿No? Supuestamente. Acá, ¿no? Segundito. Acá. Puntero láser. Mejor. Bueno, como les decía, acá el que tiene pelitos, ese es un intestino normal. ¿Qué hacen esos pelitos? Lo que hacen es captar nutrientes, captar agua, captar todo lo que le sirve al organismo, ¿sí? Y entonces, y muchas veces lo que no le sirve también, pero bueno, en sí sería como lo que hace es captar los nutrientes, ¿sí? Para ingresarlos al intestino, o sea, en sí a las paredes, ¿sí? Eh, nosotros sabemos que el intestino es como si fuera un tubo, por ahí en realidad no es un tubo en sí porque no es circular, ¿sí? Porque en realidad es tan largo y de por sí el intestino viene así todo comprimido, arrugadito, ¿sí? Eh, pero bueno, cuando pasa la sangre, pasan los alimentos a través del intestino,
es cuando se captan esos nutrientes. Y entonces el organismo lo que hace es introducirlo. Cuando lo introduce a las paredes del intestino es donde se encuentra con las células y las células son las que lo utilizan, ¿sí? Bueno, ese es un intestino normal. Y el intestino enfermo es el que está al lado, el que no tiene esos pelitos. ¿Cuál es el inconveniente? Que al no tener los pelitos, los nutrientes pasan de largo, ¿sí? Entonces, la persona que tiene celiaquía de alguna manera también se va desnutriendo porque no tiene alimento, ¿sí? Ángel, baja un poquito el volumen, por favor. Bien, entonces, esa es la forma del intestino. El único tratamiento que existe para la celiaquía en la actualidad es la eliminación total de estos alimentos, cereales, ¿sí? El trigo, la avena, cebada y el centeno en la dieta durante toda la vida, aunque no haya síntomas, ¿sí? ¿Por qué? Porque una vez que tiene síntomas, el cuerpo empieza, como es un tóxico que va ingresando el gluten, ¿sí? Entonces, ¿qué va haciendo? Va generando diarrea, va generando eh, que se vayan desapareciendo estos pelos, entonces, estos pelitos. Entonces, cuando alguien que tiene celiaquía dice, ah, bueno, pero yo me siento bien, voy a probar, ahí es cuando empiezan a desequilibrar el organismo, ¿sí? Además, teniendo en cuenta que el grado de intolerancia al gluten es diferente en todas las personas. Hay algunas que no hay problema, por ejemplo, estamos los dos sentados en la mesa y yo paso por arriba del plato de esa persona, eh, no sé, una rodaja de pan, ¿sí? Porque me quedaba mal, entonces me atravesé y qué sé yo. Bueno, eso ya de por sí, algunas personas que pase ese alimento por sobre su plato eh, es sumamente catastrófico. Y hay otras personas que no, ¿sí? Entonces, em, eso es por eso hablamos acerca de cuidar, porque no sabemos cuán eh, grave es la sensibilidad. Pequeñas ingestiones de gluten producen graves lesiones en el intestino, eh, aumentando las complicaciones y el riesgo de otras enfermedades, ¿sí? Por lo cual, nada, lo más importante acá, vamos a ver, y nos vamos a centrar, digamos, el tratamiento en la enfermedad celíaca tiene como dos pilares. Por un lado, el alimentario, ¿sí? En el que se va a evitar el gluten. eh, Acá vuelvo. Por un lado, el alimentario en el que se va a evitar el gluten y después, por otro lado, lo que tiene que ver con evitar la contaminación cruzada, que también lo vamos a ver enseguida. Bien, el gluten se va a encontrar en muchos alimentos de consumo frecuente, algunos de los cuales son fácilmente reconocibles como el pan, el fideo, las galletitas, la factura y las tortas, ¿sí? Pero también se puede encontrar como parte de aditivos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no solo sirven para hacer un alimento en sí, sino tienen una funcionalidad en la cocina. Entonces, pueden ser espesantes, pueden ser gelificantes, saborizantes, colorantes, pueden cumplir esas funciones en otros alimentos. Por lo tanto, tienen que asegurarse de que los alimentos y sus marcas figuren en los listados oficiales como aptos para su consumo. Eh, y estos alimentos y productos se van constantemente, o sea, o cada cierto tiempo, pero no muy distante, se tendrían que estar analizando. De hecho, siempre se va a hacer el estudio para ver si realmente cumple con que, digamos, en higiene de los alimentos, hablamos también de alimentos que sean reales, ¿sí? Alimentos que digan eh, que no sean falsos, ¿sí? Entonces,
¿Qué les iba a decir? Em, bien, después les voy a estar compartiendo, no, se los digo al final, pero no olvidarme, pero no quiero estar mezclando mucho los conceptos. Eh, ¿Por qué es importante esto? Sí, porque es importante eh, leer los etiquetados. Es decir, podemos encontrar una pasta dental y bueno, tenemos que ver si dice Sintac o está el loguito. Podemos encontrar un producto de perfumería, preguntar si es Sintac, ¿sí? Es decir, ¿por qué? Porque pueden formar parte del producto, ¿sí? Pero nada, puede contaminar eso. Entonces alguien que está enfermo puede absorber el gluten de diferentes maneras. Ángel, ya está, hijo. Mami. Bien, ahí está. Bueno, ahora en sí, ¿qué es el gluten? Acá yo les estoy mostrando un grano, ¿sí? Una semilla de cereal, grano de cereal. Y tenemos que tiene varias partes, ¿sí? Es interesante, la verdad, la estructura. Ustedes si pueden ver ahí en la imagen, tienen acá en el circulito sería esta partecita verde, esta línea verde, y entonces adentro va desarmando y nos dice que como es en la parte del endospermo, ¿sí? Ahí vamos a encontrar el gluten, ¿sí? Entonces, no en la capa externa, no en lo que protege, ese es el salvado. De hecho, es sumamente importante que nosotros consumamos fibra, por ejemplo, alimentos de origen de tipo integral, pero en el caso del trigo, que tiene gran cantidad de fibra, sería un alimento para fuente de fibra para una persona con celiaquía o que necesite comer sin tal. Entonces, volvemos. El gluten es una proteína amorfa, ¿sí? Es decir, no tiene una forma definida que se encuentra en la semilla de muchos cereales combinado con el almidón. ¿Cuál es la función o por qué se lo utiliza? Porque es el responsable de conseguir esta elasticidad en las masas de harina, ¿sí? Va a dar elasticidad y esponjosidad. De hecho, cuando se arman los panes y con el amasado, ¿sí? Lo que se busca es formar la red de gluten, ¿sí? Esa red de gluten va a atrapar también el aire en la preparación y va a generar esa esponjosidad, ese volumen, ¿sí? Eh, pero va a permitir que la preparación tenga su forma, ¿sí? Eh, bien, y el gluten es la mezcla de proteínas individuales, ¿sí? Es decir, dos proteínas que ahí tenemos las prolaminas y las gluteninas. Acá les voy a mostrar que según el tipo de cereal va a ser el tipo de prolamina, si es lo que nos interesa sería como el producto tóxico. Bueno, y ahí entonces tenemos, como dice la diapositiva, la fracción del gluten perjudicial para las personas con celiaquía pertenecen al grupo de las prolaminas y recibe distintos nombres según el tipo de cereal, ¿sí? En el caso del trigo, la prolamina se va a llamar gliadina, en el caso de la cebada, la ordeína, centeno, la secalina y la avena, avenina, ¿sí? Respecto a los trigos, perdón, a los cereales que se prohíben, la que por ahí a veces, yo tengo entendido que no es, como que está medio peleado si es tan tóxico o no, es el tema de la avena, ¿sí? Algunos dicen que la avena no sería de gran problema, pero sí los otros cereales. El tema es de que lo que pasa es que muchas veces... Ángel, Ángel,
Lo que sucede muchas veces es que hay veces que un alimento, eso también es lo que se tiene que cuidar en lo que es la contaminación cruzada, eh, que no se, por ejemplo, la avena, que comparta el mismo equipamiento, por ejemplo, para hacer, no sé, cereales para desayuno a base de avena y se utiliza el mismo equipo para copos de desayuno a base de trigo, ¿sí? Entonces por ahí es como que es más como que se contamine con el trigo o estos otros productos. Bueno, ¿cuáles son los síntomas más comunes? ¿Sí? Y como decíamos antes, van a depender de la sensibilidad individual y pueden ser moderados o más bien no sentirse, ¿sí? Y esto va muchas veces a dificultar el diagnóstico de la enfermedad. Eh, Dice, dolor de, bueno, es una imagen que encontré, dolor de panza, náuseas, anemia, la anemia propio de que el intestino no está logrando absorber los nutrientes, por lo cual no va a absorber el ácido fólico, no va a absorber el hierro, ¿sí? Diarrea, pérdida de peso, dolor abdominal, fatiga. Y acá hay una que no alcanzo a ver. Si alguien me puede decir, alguien que se está agarrando acá, el que está de rojo, ¿qué dice abajo? Ah, acá está. Está, ninguno lo ve. Gastrointestinales, bien. Eh, bien. Bueno, ahí Paula nos contaba esto, de que comía alguna cosa y se sentía mal. Bueno, por ahí quisiera conocer la experiencia del resto. ¿Qué es lo que sintieron que los llevó a hacer la consulta médica? Sí, sí. Ujú. Ujú. Bien. Ah, mira. Mira vos. Pero está, es un síntoma. Sí, sí, más vale. De hecho, por ejemplo, algo que no menciona ahí es que los niños, o sea, no siempre, ¿no? Pero a veces, o sea, como no hay una buena nutrición de la persona, los niños también con celiaquía pueden tener baja estatura, ¿sí? Es decir, hay un problema en el crecimiento, ¿sí? Eh, y obviamente que va a variar, no todos van a ser iguales. Lo que sí es evidente que estos síntomas es como que se pueden confundir fácilmente con una descompostura normal o no sé, eh,
otra cosa, pero el tema es cuando es persistente. Si ustedes notan o alguien eh, conocen de alguien que tiene estos síntomas persistentes, entonces es porque hay algo que realmente está funcionando mal. No sé si alguien quería decir. Sí. Ujú, claro, claro, como dice Norma, estaba hinchada. Ujú. Hay cosas que... ¿Qué cosa crees? Dale. A ver. Mm, ¿ese? No, no que la tengo. Bien. Ujú, sí, sí. Mm, mm. Mira vos, mira vos. Sí, yo he conocido de dos cocineros que nada, por ejemplo, uno en realidad era panadero y tener que dedicarse a eso y bueno, no sé cómo está hoy en día, pero en su momento tenía un reciente diagnóstico de celiaquía y también, bueno, y era su profesión ser panadero. Y una profe de cocina también. tener- A veces es todo un tema cuando se cruza con el trabajo. Sí. ¿No? ¿No lo cambio? Bien. No sé qué pueden decir quienes lo están pasando. No sé si escribieron en el chat.
Ah, sí, 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 lleva, la verdad que lleva a eso, ¿sí? A que se unifique la comida, porque si no es, eh, mira, mira. Eh, claro, 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 claro. Ahora vamos a hablar un poco al respecto de lo que están mencionando. Eh, bueno, acá dice Paula, yo tampoco puedo manipular nada de harinas, no puedo estar en contacto con nada y también como las chicas, desde chicas siempre me dolía la panza. Bien. Algo interesante que, bueno, a ustedes les pasa con el tema del gluten, pero como cualquier sustancia nociva, cuando nosotros dejamos de consumirlo, a la mínima cantidad que se consume, ya el cuerpo lo detecta como una amenaza, ¿sí? Así que eso es propio también de la desintoxicación, no solo porque les cae mal, sino porque también hay una desintoxicación y por eso es enseguida la sintomatología. Bien, seguimos con la presentación. Avancemos que no nos queda mucho, pero bueno, tenemos que avanzar. Yo quiero encontrar uno. Bueno, diagnóstico. Dos pruebas. Análisis de anticuerpos específicos en la sangre. Aunque no sirve para confirmar la enfermedad, puede descartarla. Y la biopsia intestinal. Yo estimo que, bueno, y por lo que estoy expresando, sí les hicieron la biopsia para confirmar. Eh, así que bueno. Eh, para abajo. Tratamiento. El único tratamiento eficaz es la dieta sin gluten. Eh, Así hay desaparición de los síntomas, la normalización de la serología, es decir, de las características de la sangre, es decir, por ejemplo, los anticuerpos vuelven a sus valores normales, porque no va a detectar amenaza, por lo cual los anticuerpos van a disminuir, ¿sí? Y las vellosidades intestinales, es decir, los pelitos del intestino se empiezan a retirar.
Ángel, no hagas ruido con el camión, por favor. Las dos premisas o los dos puntos fundamentales en esta dieta sin gluten es eliminar todo producto que tenga como ingrediente trigo, cebada, avena y centeno y sus derivados. Así que Paula ya seguramente ha empezado a analizar, a ver cómo es su alacena y qué es lo que hay. Y eliminar cualquier producto contaminado con estos cereales, ¿sí? Por lo cual, ahora vamos a ver el tema de cómo evitar esta contaminación, pero una de las cosas es conseguir los productos que ya vienen envasados porque ya tenemos garantía de que no, desde la producción no se han contaminado. Y segundo, cuando se han abierto, mantenerlos en un recipiente cerrado. Bueno, a grandes rasgos, la dieta libre de gluten o dieta sin gluten se basa, o sea, decir, bueno, no consumo estos cereales, bueno, ¿qué consumo? Frutas y verduras, papa, eh, zapallo, zanahoria, ¿sí? Cualquier fruta y verdura. El agua, si es agua envasada también que diga sin TAC, carnes frescas, huevo, hierbas frescas, maíz y almendra, ¿sí? O sea, en realidad todo alimento que no tenga ni trigo, ni avena, ni cebada, ni centeno, ¿sí? Ahora yo pregunto, porque es una pregunta que justo me surgió en el aire. Respecto al agua corriente, ¿pueden consumir agua corriente al margen de que sea, que se pueda consumir o no? Ahí nunca me hice la pregunta. Sí, eso sí. No, no, pero llegó por el peligro de contaminación en alguna instancia, no sé, por el aire. No hay nada bien. ¿Está? No, sí. Creo que la de colmillo sí trae sin... Bien. Bueno, bien. Vamos. Bueno, dice, estos son los alimentos que naturalmente no contienen gluten, ¿sí? Es obvio porque no son cereales y porque aunque sean, pueden llegar a ser cereales, no tienen la estructura que tiene el trigo, la avena y el centeno, ¿sí? Es decir, no tienen ese gluten que se suele utilizar para conseguir las características de ciertos productos. Bien. Respecto a los alimentos industrializados, y como decía Nora recién, el listado, ¿sí? La ANMAT tiene disponible un listado de alimentos libres de gluten, ¿sí? Y etiquetados con el logotipo oficial. Ahí ven, y lo puse al principio, ¿sí? Que dice sin tag o no, o puede no tener la leyenda sin tag, pero sí está el dibujo. Y el Código Alimentario Argentino también se los voy a pasar. También muestra cuáles son las características de los productos sin TAC. ¿Sí? Bueno, inocuidad alimentaria. Acá nos vamos a meter más en lo que es evitar lo que refiere a la contaminación cruzada, ¿no? Hay que tener, para garantizar que los alimentos estén libres de gluten, tener estos recaudos, ¿sí? Prestar atención a lo que son las buenas prácticas de manufactura, eso significa BPM. eh, bueno, y a su vez los productos que vienen industrializados tienen que seguir cierta característica, o sea, perdón, cierta normativa o reglamentación, ¿sí? Hay una normativa que se llama Análisis del Peligros y Puntos Críticos de Control, en el que se analiza en qué punto, por ejemplo, se puede llegar a contaminar el producto. Les cuento, cuando yo estaba estudiando, estaba en la universidad
Ángel, visitamos una fábrica de productos sin TAC y sin, aptas para diabetes, ¿sí? ¿Cuál no iban a tener el azúcar, eh, el monosacárido disponible para, nada, para evitar que se aumente el azúcar en sangre. Hacían mermelada, me acuerdo, creo que se llama Singlut la marca, después me voy a fijar bien, hace tanto que no me acuerdo. Bueno, fuimos a visitar el lugar y nada, súper interesante. ¿Por qué? Porque ahí nos hablaban, nos reforzaban esto de que, por ejemplo, el operario, o sea, o toda persona que va a trabajar a la fábrica, se tiene que cambiar su ropa siempre. Hay lugares determinados, un lugar bien planificado, un servicio de alimentación eh, está que esté bien diseñado tanto en su estructura como en el flujo de circulación, ¿sí? Va a tener en cuenta cuál es el lugar específico para, por ejemplo, el cambiarse de ropa, ¿sí? Entonces tenían que ponerse la ropa del lugar y tener, como todo manipulador de alimentos, tener cofia, tener, en este caso también, basta, basta, anda a jugar para allá, anda, por favor. Eh, eh, no me sale ahora, pero para proteger el calzado, bueno, la idea es no traer ninguna partícula, ese es el objetivo, no traer ninguna partícula de afuera y que pueda contaminar el alimento, ¿sí? Obviamente se hace pruebas de calidad y análisis cromatológico para ver si está cumpliendo con con esto que dice que es sin TAC. Bien, la contaminación cruzada puede ser directa como indirecta. La contaminación cruzada directa es el alimento contaminado va a, como quien dice, contagiar a un alimento sano, ¿sí? Un alimento limpio, un alimento sin contaminar. Si hay un traspaso directo, como dice ahí, de un alimento a otro, el contaminante, ¿sí? En la contaminación indirecta hay un puente, hay un nexo entre un alimento y el otro, ¿sí? Ese nexo puede ser cualquier utensilio sucio o superficie, ¿sí? Y cuando hablamos de superficie nos vamos a referir a ollas, por eso hablaban ustedes, tener ollas, utensilios, cucharas, cuchillos, ¿sí? Todo diferente para la manipulación. eh, También como superficie tenemos en cuenta las mesadas, como superficies tenemos en cuenta el horno, el microondas, tenemos en cuenta también como superficie nuestras manos, ¿sí? Todo eso puede llegar a contaminar el producto que está limpio, ¿sí? Bien. Hay dos tipos, bueno, como dice acá, directo e indirecto. Ahora, ¿cuáles serían los ejemplos? En el caso del contacto indirecto, mami, no puedo dar la clase. En el caso del contacto indirecto, eh, puede haber cuando caen migas de pan de trigo sobre carnes y verduras, el alimento natural no contenía gluten, pero al estar en contacto con las migas, no puede ser consumido por una persona celíaca. Eso es un contacto indirecto y el contacto directo, por ejemplo, las personas celíacas deben llevar, bueno, perdón, ahí no era el ejemplo, pero también algo que nos dice es que las personas celíacas deben llevar una dieta libre de gluten, pero muchas veces no pueden consumir alimentos naturalmente aptos porque estuvieron en contacto con el gluten. Me hace acordar esto a una situación que pasó cuando yo estaba estudiando, trabajaba en el comedor universitario y, y nada, se preparaban dietas especiales para los alumnos que estaban cursando con alguna situación, ¿no? Algún tema de salud. Y había
Y cada vez había más alumnos que tenían, que no podían consumir TAC, ¿sí? Por lo cual se hacía algo aparte. Y me acuerdo que pasaba algo interesante. Había espacios, se supone que la cocina siempre tiene que estar bien delimitada, cada uno en su lugar, o sea, hay zonas limpias, zonas sucias, la zona de producción tiene que estar totalmente limpia. Pero bueno, siempre hay alguna persona que con intención o sin intención desconoce o practica, lleva a cabo alguna acción que puede contaminar el alimento. Y eso, por ejemplo, sucedía, estábamos armando perdón, una preparación para una chica, una persona con celiaquía y se estaba, por ejemplo, rallando pan, ¿sí? Eh, y no había distancia, no estaban en otra mesada, ¿sí? Entonces, bueno, esas cosas a corregir, ¿no? Algo que por ahí no es algo de otro mundo, pero bueno, plantear de que siempre hay alguien que no conoce o por ahí no mide la seriedad de esto que es la celiaquía o la intolerancia al gluten. Yo les puse acá, pucha, quiero, no me deja, ahí está, acá. Les puse a propósito, dejé en esta imagen, acá el nombre de esta red, o sea, de esta persona que tiene red social, fíjense que está en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, seguramente más de uno lo conoce. Soy celíaco no extraterrestre. Bueno, hay muchos canales, así que quien se esté introduciendo en el tema, acá puede encontrar más información. Bueno, respecto al almacenamiento, ¿cómo almacenar de forma correcta? Arriba vamos a poner los productos sin gluten, porque se supone que no tiene que caer nada encima, ¿sí? Así que el producto sin gluten. En el medio, fíjense que hay productos que sí están abiertos, pero están bien etiquetados, ¿sí? Y en la parte inferior, los productos con gluten. Así que sería interesante revisar cómo se está ordenando el almacenamiento. No tengo acá el tema en la heladera, pero bueno, es casi prácticamente lo mismo. Y en la heladera, en realidad, lo que siempre se tiene que guardar es todo envasado, ¿sí? Eh, cada digamos, frutas y verduras abajo, en el cajón de abajo, ¿sí? Los productos cocidos más bien arriba, las carnes siempre en una bandeja y en lo posible en su bolsa y en la bandeja hasta ser utilizada, ¿sí? Bien. Acá me pareció algo interesante y me gustaría escucharlas a ustedes cuando van a comer fuera de casa, cómo lo resuelven, ¿sí? Acá dice unos consejos para celíacos viajeros. Avisar a la empresa de transporte que sos celíaco. Consulta en tu hospedaje si tienen opciones libres de gluten. Cada vez se va ampliando más la oferta en ese sentido. Rastrear bares y dietéticas con opciones libres de gluten en la zona. Lleva algunos productos aptos en tu bolso de mano y consulta experiencias en comunidades de celíacos online. Bien, ¿siguen ahí? Sí. Ujú. Bien. Está bueno porque, bueno, están todos los familiares, ¿no? Y amigos y gente que se interesa en lo que ustedes están cursando y que se solidarizan, ¿no? La alimentación, la comida siempre nos convoca, nos reúne.
por lo cual es algo con lo que tenemos que aprender a convivir, ¿sí? En todas las situaciones que estemos viviendo. Y está bueno, bueno, y ahora es como que se conoce un poquito más o se van ampliando las propuestas, si hay más información, así que como ustedes mencionaban, eso facilita también el compartir. Miren, les quiero mostrar acá, les voy a pasar este material que se llama Guía de Buenas Prácticas de Manufactura para establecimientos elaboradores de alimentos libres de gluten. ¿Sí? Acá, ¿qué van a encontrar? Es decir, las pautas de higiene para todo lugar que se elabore alimentos libres de gluten. Esto habla sobre un establecimiento, pero esto es replicable al 100% en el caso de ustedes en casa, ¿sí? Así que bueno, ahí cómo hacer una lectura de selección de la materia prima, evaluación de los proveedores, o ustedes evaluar dónde van a comprar, qué dietética, que ustedes vean que cuida, que no haya contaminación cruzada, qué ofertas tienen, la forma de transportar, cómo recibir. Por ejemplo, es muy interesante en esto de la recepción, me pongo a pensar cuando se hace compra online, no sé si ustedes lo han hecho, estimo que puede ser, yo lo he hecho, más que nada al principio, ¿no? Del confinamiento en realidad, porque cuarentena ya pasaron, no fueron 40 días. eh, Decir, bueno, ¿cómo te traían los alimentos que vos habías comprado? Tenían esos cuidados, bueno, cómo almacenar, ahora vimos apenas por arriba, ¿sí? Bueno, así que van a encontrar, bueno, envasados, muchos temas que realmente son interesantes y sé que les va a ser de mucha utilidad. Eh, Capaz en algún momento podamos, de los talleres, de las fechas que siguen, podamos ir más en profundidad, ¿sí? De esta charla que estamos teniendo y tener en cuenta todos estos consejos. Bien, y también les voy a compartir un recetario, ¿sí? Eh, y por ejemplo, este me resultó interesante. Este dice, el chicle de mandioca o chuño. ¿Y cuál es la función? Generar esta unión, es decir, lo que consigue el gluten, ¿sí? El resultado que tiene el gluten para las masas, por ejemplo, pero cómo lo conseguimos en las harinas, que por eso decía Celeste que le queda como muy dura, ¿sí? Son las harinas que ustedes utilizan ahora tienen otra consistencia, otra química, ¿sí? Por lo cual, ujú, ujú. A ver, bien, sí, sí. O sea, de hecho tiene que haber un equilibrio para poder o sea, por eso, por ejemplo, dice fécula de mandioca, 300 gramos, harina de arroz, 300 gramos. Bueno, porque cada cereal tiene sus características y van a favorecer a la elasticidad si es necesario, ¿sí? A la consistencia del producto final. Bien. Esto, bueno, acá algunas propuestas más, ¿sí? Eh,
para sumar a la alimentación. ¿Qué les iba a decir? Voy a buscar el listado, ¿sí? Del ANMAT o la web donde haya esté actualizada el listado de productos sin TAC. Eh, y bueno, eso básicamente. A ver, acá está, detener la presentación. Bien, se fueron varios. Bueno, nada, hasta acá hemos llegado con la charla. Yo les dije que iba a ser básico, que no tiene mucha complejidad, era un disparador también para, bueno, para ir sondeando también los intereses. Me gustaría conocer si les gustaría que hablemos sobre algún asunto en particular, en la celiaquía, en algún otro encuentro. Si ustedes quieren, si no, ahora lo expresan o después me escriben. Bien, bien. ¿Y qué es lo que más te interesaría, más respecto a la cocina? Ujú, está bien. Si, si lográramos, yo pienso en voz alta, porque tenemos que ver si se puede coordinar con la escuela. Si lográramos hacer un taller, un encuentro en la cocina de la escuela, ¿estarían dispuestos? ¿Les gustaría una propuesta así? Es decir, algo presencial o más bien virtual. Bueno, ahí voy a ir viendo cómo vamos haciendo la gestión entonces. Bueno, gracias Paula, Ismael, Nora, Celeste, Rebeca. Rebeca siempre ahí, al pie de cañón, siguiéndome. Gracias por estar. Y bueno, nada, el miércoles que viene, ahí yo les dejé el flyer de que va a ser sobre los 8 remedios naturales. eh, Están invitados y vamos a seguir con otras fechas, así que les voy a estar pasando información. Esta charla queda grabada, por lo cual también se los voy a compartir, ¿sí? Bueno, les mando un abrazo y